Bienvenidos a otro video de Aplicando Scrum. En esta ocasión les vamos a platicar sobre las épicas o historias de usuario. ¿Qué son las épicas o historias de usuario? Las épicas o historias de usuario se conoce como una pequeña historia, una pequeña narrativa de los requerimientos que alguien, en este caso un cliente o un usuario, nos está pidiendo para el desarrollo de un proyecto o en este caso de un producto o un software. Inicialmente, como les comenté en videos pasados, Scrum se trabaja mucho para el desarrollo de software. Entonces, en esta ocasión, pues por eso vemos el reflejo de utilizar un producto de desarrollo de software. ¿Qué es lo que contienen las historias de usuario? Bueno, tienen un nombre, tienen una narrativa y tienen unos criterios de aceptación, ¿sí? Que deben de cubrirse para que ya se dé una historia de usuario como terminada. La ventaja de las historias de usuario es que pues se enfocan en las necesidades que el usuario necesita, que realmente qué es lo que el usuario necesita para tener la funcionalidad correcta, y también contiene los criterios de aceptación, esto para garantizar que esa necesidad que tiene el usuario o el cliente esté cubierta. ¿Por qué en algunas ocasiones vamos a ver épicas e historias de usuario? Algunas corrientes manejan épicas cuando estamos hablando de las que son definidas en el Product Backlog y en otras ocasiones se le conoce historias de usuario las que son definidas como sprints. Algunas otras corrientes le llaman tanto historias de usuario a las que están en el Product Backlog como en las que están en el sprint. Entonces, dependiendo de la corriente en la que ustedes estén visualizando, pues lo van a ver de esta manera. ¿Cuáles son las características de estas historias de usuario? Bueno, que son realizadas por el Product Owner, que son estimadas por el equipo Scrum. Ellos son los que van a definir esa estimación de las historias de usuario. En otro video vamos a platicar un poquito sobre esas estimaciones. Son desarrolladas por el equipo Scrum, o sea, el equipo Scrum es quien va a desarrollar esa historia de usuario y bueno, son validadas por el Product Owner de acuerdo a los criterios de aceptación que se pusieron en la historia de usuario. Veamos un ejemplo muy sencillo para ver cómo es esta narrativa de las historias de usuario, ¿no? Como cliente, quiero tener un registro de usuarios a los eventos que realizamos para el objetivo que queremos, ¿no? Entonces, esta narrativa es más cómo quiero ya tener esa funcionalidad de mi historia de usuario. Y lo estamos viendo como un usuario cliente. Veamos otro ejemplo como un usuario de administración. Como usuario de administración quiero ver la cantidad de eventos y cantidad de usuarios registrados, pues para sacar reportes, para hacer alguna otra cosa adicional. Entonces aquí lo importante es ir viendo cómo vamos a generar esas narrativas. Eso va a ser importante en las historias de usuario. Como usuario de un evento, quiero escoger fechas disponibles a los eventos y como usuario quiero asociar a un grupo de invitados a mi evento. Entonces, con este tipo de narrativas es como podemos ir generando estas historias de usuario. Sí, aquí hay otro ejemplo. Como usuario de administración, quiero que se despliegue por mes la información de eventos. Como usuario de administración, quiero que se marquen las fechas con anticipos pagados, etc. Cada uno de estos clientes o usuarios pueden tener necesidades diferentes dentro del mismo desarrollo del proyecto o del producto que estemos haciendo. Es por eso que debemos de tener la conceptualización de los diferentes usuarios que vamos a estar manejando. Ahora, ¿cuál es la estructura de las historias de usuario? Como estuvimos viendo anteriormente, aquí está una estructura sencilla que pueden manejar, que ya pones tú como gerente, yo quiero o debo visualizar todos los pedidos ordenados para prioridad para poder seleccionar qué pedidos salen primero. Una versión más corta es como gerente, quiero o debo poder seleccionar que los pedidos salen primero, ¿sí? Dependiendo de cuál versión quieran ustedes utilizar en las historias de usuario, es como lo pueden desarrollar. Como recomendación, yo les recomiendo empiecen con la larga, el formato más largo y es mucho más fácil ya después cuando tenemos más experiencia, pues ya podemos utilizar el formato más pequeño. Estas son las características que debe de contener las historias de usuario, esta estructura de quién, de qué y para qué. ¿Sí? Veamos ya un ejemplo.
Como cliente quiero cambiar la dirección de envío de un pedido para poner la dirección correcta, ¿sí? Este es el requerimiento, ¿sí? Es muy diferente a que si yo digo, como cliente quiero cambiar la dirección de envío de un pedido por error de captura. Si se fijan, aquí estoy poniendo, pues es que te equivocaste. Más bien lo que quiero poner es la dirección correcta. Ya sé que me equivoqué, que muchas veces sucede eso, pues es que lo que hiciste lo hiciste mal. Sí, yo lo que hice lo hice mal, pero lo que quiero hacer es poner la dirección correcta. Entonces, este es muy importante en la manera de cómo redactamos estas historias de usuario para tener la información correcta de lo que debemos de desarrollar dentro del producto o dentro del proyecto. Veamos aquí las características de esta estructura. El actor es el dueño de la historia de usuario, suele ser un usuario, entonces por eso es bueno poner como usuario quiero esto, como cliente quiero esto, como vendedor quiero esto, dependiendo de lo que queremos manejar, es el actor que vamos a poner. La acción, lo que el actor quiere lograr, o sea, quiere hacer con esa historia de usuario, ¿sí? Puedes ponerle debe, quiero, es muy común utilizar estas palabras. Y por qué o para qué, ¿sí? Es el logro que quiere tener el actor, ¿no? Quiere lograr esto realizando la acción, este es el resultado que debo ejecutar, a fin de cuentas la acción es lo que me va a dar el logro de lo que debe de contemplar la historia de usuario, ¿sí? Y luego viene la parte de los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación deben delinear explícitamente las condiciones que deben de satisfacer estas historias de usuario. O sea, todo lo que debe de tener, la funcionalidad que debe de contener lo que estamos definiendo en la narrativa de la historia de usuario, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a traer éxito en el proyecto a fin de cuentas? ¿Sí? Acuérdense que a final de cada sprint el Product Owner es quien va a realizar esta validación de las historias de usuario con base en estos criterios de aceptación para verificar estos entregables. Entonces es muy importante que estos criterios de aceptación estén correctos y sean bastante explícitos en lo que vamos a hacer. Vamos a ver un ejemplo ya del desarrollo de una app de eventos, ¿sí? Este es un formato que trabajamos en G2A, que pueden ustedes pedirnos y que se los podemos hacer llegar, pero tienen el nombre de la historia de usuario, la descripción que viene siendo la narrativa. Como usuario quiero registrarme y asociar a un grupo de invitados a mi evento para formar un grupo, ¿sí? Mi fase de proyecto, en caso de que estuviera el desarrollo de la app, que es el proyecto, un ID de esta historia de usuario, valor de negocio, urgencia y riesgo. Esto es para que nos ayude al Product Owner a hacer una priorización. Esto lo veremos en otro video. Y los criterios de aceptación. Estos criterios de aceptación es la validación. Ahorita este ejemplo está basado en una historia de usuario de Product Backlog o una épica, pero aquí es donde, bueno, yo quiero poder dar de alta al usuario de acuerdo a mi número de evento, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo ya tengo un número de evento registrado, quiero dar de alta a mi usuario, ¿no? Puedo asignar invitados a mi evento desde mi celular, seleccionándolos de mi lista de contactos. Que les llegue un mensaje a mis invitados vía SMS y se asocien a mi evento. Que me llegue un mensaje cuando mis invitados acepten la invitación y que se genere un código QR de invitación a cada invitado para el evento. Si se fijan, esto me está dando como ciertas actividades que debe de cumplir esta historia de usuario. Entonces es ahí donde debemos de tener este control de información y que a la vez esta historia de usuario, si vemos que es muy grande, la tenemos que ir partir en historias de usuario más pequeñas para que puedan caber en un sprint. Y esta es parte de lo que va desarrollando tanto el Product Owner como su equipo de Scrum. Tips importantes para los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación deben de ser SMART, que por las siglas en inglés son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados al tiempo. Estos criterios de aceptación, como les decíamos, los sprints de Scrum tienen un tiempo determinado de 2 a 4 semanas. Entonces, estos criterios de aceptación deben de poderse cumplir dentro de ese límite de tiempo que estemos considerando dentro del sprint. Y características o tips para una historia de usuario debe de ser INVEST, también por las siglas en inglés, independiente, negociable, valioso,
o sea, valor al negocio, estimable, que lo podamos estimar, pequeño y comprobable, ¿no? Que pueda ser comprobado a través de esos criterios de aceptación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que se conoce como definition of done y los famosos criterios de aceptación? No es lo mismo tener un definition of done que un criterio de aceptación. Los criterios de aceptación son individuales para cada historia de usuario, pero el definition of done aplica para todas las historias de usuario dentro de un sprint determinado. ¿Sí? Y algunas características o puntos que deben de cubrir los definition of done es como las siguientes, ¿no? Que ya toda la historia de usuario fueron revisados por otros miembros del equipo, ¿sí? Nosotros podemos determinar como equipo Scrum que ya vamos a dar por terminada la historia de usuario cuando ya fue revisada por otros miembros del equipo. Entonces, cuando hagamos esa estimación de trabajo, de estimación de la historia de usuario, debemos incluir que otro miembro del equipo tenga una revisión de mi historia de usuario para tener esa información completa. Completaron la prueba de unidad de la historia de usuario, ¿sí? Hicieron una prueba individual en la persona que estaba desarrollando esa historia de usuario y ya está satisfactoria. Conclusión de las pruebas de garantía de calidad. También si hubo algunas garantías de calidad que tenemos que cubrir, bueno, que haya pasado por esas pruebas. Conclusión de toda la documentación relacionada a la historia de usuario. Si había, por ejemplo, un manual técnico, una guía de usuario, una guía rápida que teníamos que entregar junto con esa historia de usuario, bueno, pues debe de estar incluida dentro de mi historia de usuario. Se corrigieron todos los problemas que presentaba la historia de usuario y se tuvo la demostración satisfactoria al product owner. Entonces, si mi historia de usuario cumple con estas características de definition of done que establecimos como equipo Scrum, pues ya vamos a dar por terminada mi historia de usuario y entonces sí cumple con todos los requerimientos que se tuvieron. No nada más es que tenga los criterios de aceptación y funcione, sino que cumpla con todos estos puntos que como equipo Scrum estamos definiendo como definition of done o criterios determinados. ¿Okay? Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es todo para lo que corresponde a historias de usuario. En videos posteriores haremos ya ejemplos de historias de usuario y en otro video vamos a platicar sobre ya las estimaciones. Muchas gracias.